estallado. ¿La sociedad se ha concienciado más a través de ese estallido que hubo? Yo creo que sí que se ha concienciado más y prueba de ello es la plaza y la exposición. De alguna forma despertado, mira su situación y ve... Feliz aniversario. Para empezar, pues... sí, hay que dejar libre el altavoz para que no se coma el sonido. Bueno, la asamblea va a empezar con una canción que vamos a cantar entre todos. Cuando termine la canción se va a hablar sobre el genocidio financiero. Luego volveremos a cantar otra canción. Después se hablará sobre banca pública. Volveremos a cantar otra canción. Después hablarán no nos representan. Y después volveremos a cantar otra canción. Así que empezamos la asamblea. Sí, si es posible, estaría bien que la gente que puede, que quiera, se siente, para que las personas que estén por detrás puedan verlo mejor, para las personas que no se puedan sentar. Entonces, todo el que pueda sentarse se lo agradecemos. Estamos un poco...
Vamos al segundo punto de la asamblea. Se va a hablar sobre la estafa financiera. Habla primero el grupo de Economía Sol. Bueno, tenemos muchas cosas que hablar y la verdad es que hablar de estafa financiera en pocos minutos es difícil. Primero conviene caracterizar la crisis en la que estamos. Muy poca gente habla de que esta es una crisis del sistema, una crisis del capitalismo que es como otras, es una crisis de sobreproducción. Lo estamos viendo precisamente por cómo se destruye en las fábricas, cómo se destruye la producción, cómo sobran trabajadores para ellos. Pero es una crisis especial porque la sobreproducción específicamente se plantea no tanto sobre mercancías y bienes, sino sobre todo sobre el propio dinero. Es decir, en estos momentos para el capitalismo le es mucho más cómodo, mucho más rápido de ganancia el comprar y vender dinero, comprar y vender acciones, comprar y vender humo en definitiva, porque es una convención el propio dinero, más que hacerlo con las materias. Y eso naturalmente tiene unas consecuencias gravísimas. Primero abandona lo que normalmente hemos hablado de economía, real, y aborda, por tanto, mucho más claramente lo que es una burbuja, es decir, una economía basada sencillamente en la propia especulación. Y con la ventaja de que no tienen límites ni de tiempo ni de espacio. Ni de tiempo porque pueden hacer transacciones que ya no tienen que viajar de un lado a otro las mercancías, sino transacciones instantáneas a través de ordenador, y de espacio porque estas se realizan... Es que a la parte de atrás no se oye, que se siente la gente. Colocarlo de forma que no solo los que están aquí delante lo oigan, sino las personas que están aquí detrás. Es que hay que sentarse. Sí, se oye mejor. Yo hablo fuerte de todas maneras, ¿eh? Mira, se está sentando la... Mira, para que se siente. Claro, por favor. Bien, bueno, lo que no voy a hacer naturalmente es repetir lo que he dicho hasta ahora. Entonces, ese movimiento del dinero con el que simplemente ellos ya ganan ingentes cantidades de dinero, no les es suficiente. Hacen otra cosa también, que es crear el dinero. Una cosa que era antiguamente y tradicionalmente una competencia de los estados, precisamente la creación de moneda, pues ahora resulta que el dinero no es tanto el que se mueve y el que conocéis vosotros con un color, sino que fundamentalmente se crea precisamente con el propio crédito que realizan los bancos. Hay que saber que toda la estructura bancaria es una estructura en principio quebrada. ¿Por qué? Porque no puede respaldar con el dinero que tiene y con los activos que tiene los créditos que tiene concedidos. Si en un momento dado la gente quisiera sacar todos de golpe el dinero de un banco, este banco no tendría ninguna capacidad de hacerlo. La situación es gravísima en estos momentos, porque esa necesidad de ganar cuanto más les ha llevado a la irresponsabilidad de hacer crecer y crecer ese crédito. Con el crédito ellos ganan. El crédito no es ninguna beneficio para la ciudadanía, es con el que ganan dinero porque multiplican los 1.000 euros que usted pone en la cuenta, los multiplican por 10, por 100, para realizar un crédito. Con esos créditos los vuelven a empaquetar, los venden, es decir, se saltan todo tipo de regulaciones. ¿Por qué lo hacen? No es que sean buenos y malos, malos son, pero fundamentalmente por la propia estructura del sistema. Un sistema basado en la competitividad te obliga a ganar más dinero que el de al lado. No puedes tener una banca estable y seria si resulta que el de al lado está especulando y ganando muchísimo dinero y al día siguiente te compra. Por tanto, esa exigencia de una estructura basada en la competencia lleva a las estructuras financieras a saltarse toda regulación y a ganar dinero por encima, no de nuestras posibilidades. No hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, han ganado dinero por encima de cualquier racionalidad. Y entonces entramos también en lo que es la deuda. Vamos a ver, la deuda en general es un dogal para la gente. La deuda es una atadura, pero es que la deuda está en el sistema mismo. ¿Por qué? Porque ellos tienen una contradicción. Ellos necesitan ganar cuanto más dinero bajando los salarios de los trabajadores en general, pero también necesitan que la ciudadanía, los trabajadores, consuman sus productos, y eso es una ecuación imposible de cerrar. ¿Cómo la cierran? Con el crédito.
Si resulta que ellos te pagan menos, pero tú puedes seguir consumiendo porque tienes crédito, resulta que puedes seguir alimentando el sistema. Pero eso naturalmente termina estallando. Pero eso no lo hacen solamente con la gente. Eso lo hacen también con las empresas que funcionan a crédito, y lo hacen también con los partidos políticos. Es decir, esa atadura de tener que por vida devolver un dinero que debes da a los bancos el poder que ya tenían entonces y que después de esta crisis tienen mucho más. Porque cada crisis se ha resuelto en el capitalismo con una concentración. Aquí había una estructura grande de empresas, siempre se favorece a las grandes, y en el caso de los bancos exactamente igual. En las crisis quiebran las pequeñas empresas y eso es un interés en beneficio de las empresas grandes. Vamos a poner algunos ejemplos rápidamente de por qué ha aumentado en ese sentido el poder de la banca. Podemos ver, por ejemplo, la retribución de los depósitos de aquellos que tengan algo de dinero en un banco. En una situación en la que necesitan imperiosamente capital, ¿cómo es posible que nosotros podíamos decir, oye, mis euros se los pongo en este banco que me da más interés? No, no ha actuado el Tribunal de Defensa de la Competencia, que teóricamente ellos dicen que esto es una sociedad de libre competencia, sino por el contrario, el propio Banco de España ha impuesto a los bancos una limitación para el dinero de los pocos ahorros que algunos tengamos. Es decir, esto es realmente alucinante, es directamente un robo, como un robo es precisamente forzar la capitalización de los bancos mediante la estafa de las preferentes, o como un robo es el dinero que el Banco Central Europeo, que debería, como tal Banco Central, de dar a los estados que necesitan o que tienen deudas, sin embargo sí se lo da, pero necesariamente a través de los propios bancos, de modo que a los bancos se los da al 0,25 y obliga a los estados a vender su deuda a los propios bancos y se la vende a un 4, 5, 6 o 7. Ese diferencial es un robo. Es un robo directamente al servicio de los bancos, y bueno, de esto se habla poquísimo en los medios de comunicación. Pero no solamente eso, ¿por qué tienen poder? Pues ya vimos a Zapatero indultando en sus últimos días de gobierno a un banquero que estaba detrás de los tribunales detrás de suyo. Y el último ejemplo es la propia firma del artículo 135. Es increíble que cualquier crisis de una empresa en un momento dado pueda llevar a no pagar. Y eso es lo que están haciendo muchas empresas o grandes empresas, y sin embargo se dé por supuesto que nosotros sí tenemos que pagar. No tenemos por qué pagar una deuda ilegítima, exactamente igual que no pagan los empresarios cuando entran en quiebra. Eso sí se lo exigen al pequeño hipotecado, pero no se lo exigen a las grandes empresas. ¿Qué hacen los bancos? Los bancos se quedan con ese capital. Si nosotros capitalizáramos, es decir, hiciéramos lo mismo que ellos hacen con las empresas, es decir, que cuando quiebra cualquier grande empresa, los bancos que le tienen dados créditos y que no pueden cobrarlo, lo que hacen es decir, formo parte del capital, me quedo con ella. Bueno, pues si nosotros hiciéramos lo mismo, toda la banca sería nuestra, porque la cantidad de dinero puesta y las ayudas puestas por el Estado para la banca determinarían que los ciudadanos, el poder, el Estado, los ayuntamientos, quien sea, en definitiva, deberían de ser propietarios, pero en lugar de eso es al revés. Ellos crean la deuda y al final, cuando consiguen pasar la deuda privada a pública, consiguen además ganar dinero con esa deuda pública que está en unos intereses que no tienen sentido. ¿Y por qué no tienen sentido? Porque si es verdad que con el artículo 135 ellos dicen que vamos a pagar todas nuestras deudas por encima del hambre de la gente, ¿por qué sube la prima de riesgo, como subió después de aprobarlo? No tendría por qué haber ninguna prima de riesgo, está perfectamente garantizado. A ver si es que ellos piensan, como sí va a suceder, que tarde o temprano el pueblo se empoderará y efectivamente no pagará la deuda. Y no seremos los primeros que lo hacen. Ya lo han hecho muchos países y es la única manera de salir de esa crisis. Lo hizo la propia Alemania, lo hicieron los Estados Unidos en su momento y por tanto nosotros lo haremos. Porque esa deuda que se ha inventado para tener atado y para justificar el robo de nuestros derechos en los servicios públicos y el robo de nuestro patrimonio, también en los bienes públicos, esa deuda en un momento dado no la vamos a pagar. Termino planteando otro engaño. Están hablando de unos pequeños millones de ayudas a la banca. No es verdad. Es unas cantidades absolutamente estratosféricas. Solo en inyecciones de capital 60.000 millones de euros. Esquema de protección de activos que no sé si sabéis, es que el Estado, después de regalar las cajas a los grandes bancos, les ha firmado
les firma una cosa que se llama esquema de protección de activos, que significa que tienen garantizados que en el caso de pérdidas durante una serie de años también nos haríamos cargo de ellas. Eso es una ayuda y eso es un dinero. El banco malo es dinero y son otros 48.000 millones. Es dinero, ¿por qué? Porque si una empresa tiene un activo que no vale para nada y que no puede vender y no puede hacer líquido, si nosotros se lo compramos a un precio baratito, como en su momento, a un precio más caro que el del mercado, como en su momento se hizo, eso es una ayuda y no la contabilizan. Luego se le han adquirido otros activos, que no son solamente activos financieros, 19.000 millones. Y luego los avales a sus propias emisiones. Ellos emiten deuda, pero avalada por el Estado. Y eso además es un chantaje, porque si nosotros hemos comprado deuda, o sea, deuda emitida por los bancos, seremos, el Estado, será el primer interesado en que el banco no quiebre. Y por tanto en seguir regalándoles unas y otras cosas, porque si el banco quiebra, nosotros como avalistas perderíamos el dinero. ¿Os dais cuenta que es todo un mecanismo por el cual nos vamos atando a un determinado poder, que es el poder financiero? Y luego está naturalmente el propio dinero del Banco Central Europeo, al que me he referido antes, y el Fondo de Garantía de Depósitos. Eso que nos dicen que tenemos 100.000 euros en cada cuenta corriente garantizados, eso es un dinero que en parte pone el Estado y en parte ponen los bancos, pero ese dinero hoy no existe. Ese dinero lo han utilizado también para financiar, para facilitar la financiación por parte de los bancos del regalo y de la compra de las cajas. Estáis engañados, estamos engañados. No existe hoy dinero del Fondo de Garantía de Depósitos, por el contrario, el fondo está incluso endeudado. Bien, más datos. Bien, todas estas ayudas yo creo que en definitiva determinan que nosotros, que los ciudadanos, debemos de plantearnos que las finanzas son en todo caso un bien necesario, un bien público que debería transformarse en bien público, que tiene por tanto que haber una banca pública naturalmente diferente a la de las cajas. Y aquí termino con una pequeña referencia. Crisis bancarias ha habido siempre, fundamentalmente de los bancos, mucho menos que de las cajas de ahorros a lo largo de la historia. Cosa diferente es que en los últimos años, en un proceso perfectamente planificado por las direcciones financieras, que hace decenios que vienen detrás de quedarse con la mitad del sistema financiero que significaban las cajas de ahorro, en un proceso perfectamente planificado han ido convirtiendo las cajas en bancos con los mismos esquemas de especulación financiera. Y una vez hecho eso, una vez destrozados los propios sistemas mediante técnicos que no creen en lo público a su frente, y con el gravísima responsabilidad en todo caso de aquellos que hayan participado también en los consejos de administración, una vez destrozado eso, ahora lo venden y la gente puede pensar que no pasa nada. Lo mismo están haciendo con la sanidad o con la enseñanza. La estrategia es la misma: primero deteriorar el servicio para luego poder justificar su venta o su regalo. Bien, las cajas de ahorros han tenido un papel en esta sociedad, han hecho más o menos una obra social. Es decir, eso podía haber sido con otro Estado, con otro gobierno, con otra participación popular, otro control desde los ciudadanos, podía haber sido el germen de una banca pública. Hoy lo están destrozando. Nosotros, por último, os planteamos que hay que intentar salvar lo poco que queda de eso. No permitamos que vendan, una vez que hemos rescatado con nuestro dinero y que eso puede empezar a ser rentable, ahora lo plantean vender precisamente para que los beneficios sean públicos y los costos sean privados. A por ellos, compañeros. Lo he dicho al revés, pero lo habéis entendido porque levantáis las manos. Bueno, pues nada más, me he extendido mucho. No debemos, no pagamos, no debemos, no pagamos, no debemos, no pagamos, no debemos, no pagamos, no debemos, no pagamos. Un compañero del Tribunal Ciudadano de Justicia. Hola, buenos días. Voy a hacer unas breves matizaciones a lo que ha comentado el compañero. Voy a hacer unas breves matizaciones a lo que ha comentado el compañero anteriormente, ¿no? Que es totalmente cierto, pero tenemos que también fijarnos en una cosa esencial. Aunque parezca mentira, hasta los años 90, digamos, lo que es la generación del dinero y quién elegía el destino de ese dinero, lo llevaba a cabo el Estado y el gobierno. Eran los estados y los gobiernos los que producían el dinero y decidían dónde se podía invertir. Como sabéis,
el elemento material, es decir, los bienes materiales para llevar a cabo los objetivos sociales son fundamentales. Todo lo demás es entelequia. Si tenemos dinero para que haya casas para todos, las habrá. Si solo hay una norma que lo dice y no hay dinero para hacerlo, no las habrá. Y así con todos y cada uno de los objetivos que nos vayamos marcando de carácter político. ¿Qué ocurría con eso? Como la democracia significa el control del poder por parte del pueblo, y el poder radica precisamente en la capacidad de generar riqueza a través del dinero y dónde se invierte ese dinero, se generó una estrategia más o menos de democracia que pretendía controlar a ese gobierno y a ese Estado, que era el que hacía el dinero y decidía dónde se aplicaba cada una de las partidas. ¿Qué ha pasado? Ha habido una traición, ha habido un cambio de poder, y ese poder que antes aparentemente detentaban las instituciones políticas y el Estado y el gobierno, ha pasado a los bancos. Ahora ya no es, desde que se firmó el Tratado de Maastricht, ya no es el Estado, ya no es el gobierno el que hace el dinero y el que decide dónde se invierte ese dinero. Ahora son los bancos. Sin embargo, nosotros seguimos teniendo más o menos control, dentro de lo que cabe, que ya sabemos que es muy poquito, y una democracia muy, muy deficiente, sobre el gobierno, que no manda nada sobre cómo se hace el dinero y dónde se invierte. Y no hay absolutamente ningún control de ningún tipo sobre los que realmente ahora controlan cómo se hace, cuándo el dinero se hace y dónde se invierte. Eso es lo que ha provocado que desaparezca la poca democracia que había. Ahora deciden qué dinero se genera y dónde se invierte los banqueros, cuyos intereses son radical y absolutamente distintos a los nuestros. Y eso es lo que ocurre, y es contra lo que tenemos que luchar. Ese es el motivo por el cual ningún partido, ni nadie que ha llegado al gobierno en los últimos años, ha sido capaz de cumplir una sola promesa de carácter económico sobre sus políticas. Porque no podían, porque desde el momento en que son los bancos los que crean el dinero, deja de tener poder precisamente esa estructura estatal y de gobierno. Ahora lo que se está produciendo, esta estafa que nos están llevando a cabo tan gigantesca, es que todo el poder que tenía el Estado se está privatizando. Volvemos a antes. No solo hacíamos el dinero, sino que controlábamos todos los medios de transporte, la Renfe, Iberia. Teníamos control sobre todas las energías, Repsol, Camsol, petróleo. Teníamos control sobre el mercado de capitales, sobre las importaciones y las exportaciones. Todo eso se podía hipotéticamente controlar a través de las elecciones. El control evidentemente era muy deficiente, pero al menos era correcto el análisis del control del poder que había que controlar. Bien, ahora todo eso se ha ido privatizando. Telefónica, todo antes era público, ahora ha pasado a ser privado. Y eso está dominado por las grandes oligarquías que son los gestores, digamos que encabezados por los bancos, pero también están las grandes multinacionales y empresas que en realidad también son propiedad de los mismos bancos. Esa diferencia tan brutal que hay entre los intereses de los que mandan y sobre los que no hay ningún control es lo que le ha permitido llevar a cabo esta estafa financiera de la que estamos hablando. A través de este control, una vez que ya tienen dominado todo el asunto, es como han ido generando de forma absolutamente ficticia la deuda con la que ahora pretenden imponer todas sus condiciones. Esa deuda no se ha generado ni más ni menos que aumentando ficticiamente lo que es el precio de las casas, que lo podían haber hecho con cualquier otra cosa. Por cualquier cosa que fuese un bien esencial y que necesitásemos para poder seguir viviendo. Aumentan el precio, como lo necesitamos los compramos, vuelven a bajar, que es lo que ha pasado, que es con la burbuja, y sin embargo tenemos lo mismo que teníamos antes, pero una gigantesca deuda, ¿vale? Eso es lo que han llevado a cabo ahora. En este sentido, la estafa no solamente se refiere a la deuda, que ha provocado una aparente quiebra de los bancos, que ha tenido que ser abonada por parte del Estado, igualmente ha acabado con todo el sector productivo durante todo este periodo. Tenemos que tener en cuenta que a través de la especulación, que es lo que le interesa a los bancos, porque es donde más dinero se genera y donde más rotación hay, y ellos llevan un porcentaje de todo ese volumen, lo que se ha provocado ha sido unos beneficios ficticios
altísimos, de un 50, de un 100% de las inversiones que había, precisamente en este caso ha sido en inmuebles. Sin embargo, toda la actividad productiva, lo que es la agricultura, lo que es la industria y todo aquello que sí generaba riqueza, el beneficio era mucho más bajo. Entonces el dinero de forma natural se ha destinado, todos los beneficios que anteriormente se reinvertían en esas industrias, porque los empresarios, como seres egoístas que son, querían ganar más dinero, ahora siguen siéndolo, pero donde ganan más dinero es especulando. Pues al no reinvertirse, eso es lo que ha ido provocando el paro estructural y la situación que tenemos actual. Y lo que han estado haciendo ha sido invertir precisamente en esa especulación, que es lo que ha generado la burbuja y ha generado igualmente la actual deuda que tenemos. Por eso, en ese sentido hay que tener en cuenta que ahora actualmente sigue detentando el poder la banca. Este esquema distinto de poder es el que se ha importado directamente de lo que llaman la Unión Europea, donde tampoco tiene ningún poder el Parlamento, ni siquiera tampoco la Comisión ni los gobiernos que la componen, sino única y exclusivamente el Banco Central, que no tiene ningún control democrático. Y frente a ello, hasta que no se cambie esa situación, seguirá ocurriendo lo que está ocurriendo, porque no hay absolutamente ningún control sobre el poder efectivo. Y eso es la democracia. Y eso es la esencia de la estafa que se ha estado llevando a cabo. Os voy a poner algunos ejemplos de ese tipo de concretos de la estafa. Por ejemplo, en el Banco Malo La Sareb, las empresas han invertido 2.500 millones de euros. Al día siguiente, les dieron 35.000 millones de euros. Nos robaron 35.000 millones de euros de un día para otro. Y nadie dijo nada. Así es constante. Están desmantelando todo el país. Han vendido, en el sector del turismo, por ejemplo, todos los turoperadores que había españoles los han vendido. Han vendido todo, para que precisamente esas, digamos, cúpulas que tenían todo el capital se queden con toda la riqueza. Por eso es esencial que luchemos por generar cauces de control sobre esas nuevas instituciones que detentan el poder de forma totalmente autónoma de la voluntad popular. Y por eso estamos aquí, para ir generando esos cauces y para luchar porque eso cambie. Y por supuesto que se puede. Muchas gracias. Gracias a ti, compañero. Bueno, ahora van a hablar sobre la banca pública. Y va a hablar un compañero de Economía Sol. Vale. Hola, buenas tardes o buenos días. Efectivamente, aparte de estar en Economía Sol, también pertenezco a la plataforma por una banca pública. Y efectivamente, yo creo que lo llevo dentro de mí, eso de ser público. He sido funcionaria pública, he hecho 2 oposiciones públicas y siempre he tenido muy claro que lo público es fundamental. Lo público es fundamental. Yo creo que la grandeza del 15M fue porque tuvo tres ideas clarividentes. No sé en qué consiste para que vaya más fuerte. Cocina. Bueno, tuvo 3 ideas clarividentes. Apostó por lo público, apostó por la participación ciudadana de todos y apostó, aunque no está implícito, por la planificación estratégica. Es decir, lo público es básico, porque lo público es de todo, pero no es suficiente. No es suficiente que sea público. Necesitamos la participación, pero de todos. No andemos con tonterías de que si este sí, el otro no, que si... No. Todos somos necesarios, porque ellos son muy fuertes. Ellos son muy fuertes. Todas las multinacionales, los bancos son fortísimos. Y entonces tenemos que tener las ideas muy claras de qué es lo principal y las ideas muy claras de cómo llegar a lo que queremos. Porque lo que queremos es un mundo más justo y un mundo más igualitario y que fuera el neoliberalismo, que es el apoyo de lo individual. Queremos lo de todos, lo público, pero con condiciones. Entonces, por eso yo estoy en la banca pública. Pero lo que es muy importante es que veamos qué es eso de planificación estratégica, que indirectamente se hizo en el 15M. En el 15M se señalaron unos puntos que eran básicos. Eso es planificar estratégicamente. Distinguir lo que es fundamental
de lo que es accesorio. Eso era la grandeza del 15M, que supo decir que había que apoyar la banca pública, que había que apoyar los servicios públicos, que había que participar. Eso lo dijo el 15M. Y entonces vamos a utilizar esa visión clarividente que tuvo el 15M y no perderla andándonos por las ramas. ¿Qué pasa entonces ahora? ¿Cuáles son esos objetivos que tiene que tener toda organización? Tiene que tener unos objetivos básicos. Bueno, el objetivo básico es echar abajo esos grandes poderes que son las multinacionales financiadas y potenciadas por las bancas, por las instituciones financieras. Ese es nuestro objetivo y tenemos que meternos y luchar claramente contra ellas. Eso va a ser nuestro objetivo. Y entonces también todo relacionado está el tema de la deuda, efectivamente, porque el poder de la banca está, como han dicho por aquí, que crea dinero, lo que se llama dinero bancario. Simplemente como dato, sepamos que en Europa, del dinero que hay, el 6% es legal y el resto es dinero, prácticamente dinero bancario. Entonces, ese es el poder de la banca. El poder de la banca, que no se me olvide porque luego se va a olvidar, que apoyemos todas las actividades de la banca, como por ejemplo que nos viene ahora que nos van a quitar Bankia. Que no se nos olvide, lo digo ahora porque luego lo que quiero decir se me olvida. Tenemos que apoyar que Bankia no nos la privatice. Entonces, como digo, ese poder que tiene la banca, que es crear dinero, pues va contra, o sea, es la fuerza que tienen para callar a los políticos, para que los periódicos hagan lo que quieren, porque el que debe estar cogido, no puede actuar libremente. Los que son deudores tienen que estar a merced de lo que digan los bancos. Bueno, pues entonces, simplemente decir que el banco que queremos, el banco público que queremos no es cualquier banco, es, como he dicho, un banco con participación ciudadana, es un banco con valores éticos, es un banco efectivo, tiene que funcionar bien, y precisamente la participación ciudadana lo que tiene es que hace que no haya corrupción y que funcionen bien las cosas. Bueno, nada más, simplemente deciros que nos apoyéis en la campaña que vamos a hacer en defensa de que no nos privaticen banca, pero no nos olvidemos de una cosa. No echemos pelotas fuera, vayamos a lo fundamental y apoyemos lo fundamental, nada más. Muchas gracias. Bueno, ahora va a hablar una compañera sobre el bien público. Sí, buenos días, compañeras. Este debate sobre los bienes comunes, que es el que hemos traído para hoy, realmente es un debate que se está produciendo ahora mismo en el seno de muchas asambleas del 15M y que desde luego no hay consensos como para plantearlo como una postura común del movimiento y desde luego tampoco de la Asamblea de Economía, puesto que ahora mismo es un debate que se está produciendo en interbarrios de economía. Así que lo que voy a adelantar en este momento son meras diferenciaciones conceptuales y quizá también mi postura personal, pero no es a nivel de consensus. Decir que cuando hablamos de bienes comunes estamos hablando de bienes esenciales para la vida, que estamos hablando de bienes esenciales para la vida de todo lo existente, no exclusivamente del ser humano. Y cuando hablamos de bienes comunes nos referimos a bienes tales como el suelo en toda su dimensión, en su superficie y en su profundidad. Y también estamos hablando del agua necesaria para la vida. E igualmente estamos hablando de la energía, de lo que significa poder utilizar el sol para calentarnos, para cocer nuestros alimentos o para que simplemente los seres vivos que están en este planeta podamos seguir existiendo. De la misma forma que consideramos la atmósfera como un bien común y como un bien común suelos tales como la Antártida o el Amazonas y los bosques y todo aquello que es absolutamente necesario para la vida de todo lo existente.
A eso le llamamos bienes comunes. Y queremos decir, anticipar también en lo que será un debate, que estamos intentando incorporar a este concepto de bienes comunes otros que sí podríamos decir o calificar que son exclusivamente humanos y que son también bienes comunes, pero de los humanos. Y nos referimos, por ejemplo, a las lenguas. Todas las lenguas existentes son un bien común de la humanidad y nosotros pretendemos que esas lenguas se conserven y se recuperen en aquellos procesos de extinción que se están produciendo en muchas partes del planeta. De la misma manera que hay otros bienes que consideramos bienes culturales, hay prácticas culturales, como puede ser en la agricultura, que son bienes culturales, bienes de la humanidad, son formas de cultivo absolutamente conservadoras del suelo y de la naturaleza y que son aportaciones de la humanidad y que nosotros pretendemos que se conserven siempre y que además se fomenten esas prácticas de cultivo, por ejemplo. Y así podríamos ir sumando esos bienes culturales, esos bienes de la humanidad. Y todo ello para diferenciar esos bienes de otras prácticas o de otros conceptos que son los servicios públicos. Porque en este momento en las asambleas se están produciendo debates con relación entre quienes luchan por la recuperación de los bienes comunes y quienes luchan por la defensa de los servicios públicos. Mi postura personal es que estos conceptos no tienen por qué ser antagónicos, sino que tienen que sumarse en las luchas, porque en el horizonte de la defensa de los servicios públicos siempre está la recuperación de los bienes comunes. Y en lo que nosotros llamamos servicios públicos entendidos como esa gestión y esa prestación de bienes necesarios para los seres humanos, Y entonces estamos hablando de servicios públicos que no hay que confundir con lo que llamábamos bienes comunes y que son servicios esenciales para la humanidad, como es la salud, la educación, el transporte, las comunicaciones, los servicios de conducción, prestación y saneamiento del agua, la gestión de los ríos y una serie de servicios que son absolutamente indispensables para nuestra vida como seres humanos. Y entonces, compañeras, esto es lo fundamental, que entendamos que en estas luchas y cuando en muchos pueblos muchas compañeras levantándose en la defensa de los servicios públicos, somos nosotras y nosotros los que de alguna manera nos estamos sumando a esa lucha, porque en el horizonte de esa lucha está la recuperación de esos bienes comunes. Y recordar también que cuando hablamos de la recuperación de bienes comunes como el suelo, tenemos que recordar el absurdo de que alguien pretenda que este metro cuadrado de suelo se transmita por las generaciones de las generaciones de las generaciones en una cosa que se llama sucesión y que permite que se expropien para siempre de lo que es un bien común. Y eso se le ha llamado propiedad. Y nosotros tenemos que recuperar eso que es el suelo, nuestro suelo, para el bien común. De la misma manera que ahora mismo muchos pueblos luchan para recuperar el bien común del agua, de la energía, de la atmósfera y de tantas otras cosas que son esenciales para la vida. Pues eso, compañeras, espero que surjan muchas preguntas, muchos debates. Aquí hay compañeros que debaten con nosotros esos conceptos y que, vamos, yo creo que todas estaríamos encantadas en que este debate se hable en todas las asambleas y se clarifique para que nuestra lucha sea común también, porque la lucha deberíamos convertirla, la protesta, en un bien común de la humanidad.
Gracias, compañera. ¡Sí se puede! 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 Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, yo lo esperamos todos, cumpleaños feliz. ¡A por otro más! Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a abrir unos turnos de palabra, por si alguna persona quiere decir algo o pedir alguna